Yo espero que con esta mayoría que irresponsablemente la gente le dio a Morena, porque bueno, pues ya verán las consecuencias. Darle mayoría a un gobierno es como comprar un coche sin freno. Hola a todos mexicanos, esto es México en corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Después de la gran derrota que tuvo la oposición en las urnas, Cintia López, la diputada del PRI, llama irresponsables a todos los mexicanos que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum y por Morena, pero no se puede esperar menos de alguien que llama represor a este gobierno, pero fue incapaz de dar un solo ejemplo de represión del mismo. Renata Turren la puso en su lugar, veamos esto. Estamos ya en nuestra mesa de lunes. Renata Turren, Renata, qué gusto, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto, compañero, está bien. Muy buenas tardes. Juan Zavala, Juan, ¿cómo estás? Manuel, muy contento. Movimiento Ciudadano. Cintia López Castro, de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Cintia, gracias, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí un día después. El día después de la jornada. ¡Qué triunfo! Contundente, aplastante, categórico el de Claudia Sheinbaum, 2-1 sobre Xóchitl Gálvez. Además, para Morena es, creo que no hay nada que escatimar. Es una ventaja como no la habíamos visto antes. Morena podría tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado. Gana 7 de 9 gubernaturas. En fin, tu lectura, Renata, del domingo electoral. Bueno, por supuesto muy agradecidos con la gente por haber salido a votar. Había lugares de 40 grados centígrados, filas enormes y por supuesto, primero que nada la gente, independientemente por quién haya votado, el hecho de haber salido a votar, por supuesto a la gente que apoya el proyecto y a quienes no lo apoyan, que también sepan que es un proyecto que incluye a todas las personas y que precisamente el discurso de Claudia Sheinbaum de ayer fue que nadie se queda atrás y eso me parece que es lo más importante al día siguiente de una elección. Un discurso en el que tiende una mano, ¿no? Incluso totalmente, quien no sí piensa distinto. Que creo que es bueno en quien gane. Claro. Que al final va a gobernar para todos, va a ser presidenta de todos los mexicanos. Totalmente. Y yo nada más cierro diciendo que Claudia Sheinbaum tiene 3 cosas en la mesa y que me parece que está muy clara en la posición histórica en la que el pueblo de México la puso ayer. En primer lugar, cumplir las propuestas de campaña que hizo ante el Zócalo capitalino el 1 de marzo. Lo segundo es esa protección de los principios de la 4T, que tienen un mandato popular de 35 millones de votos, que me atrevo a resumirlos en la recuperación de lo público y la ampliación de derechos, ¿no? Como principios básicos. Y tercero, lo que ya mencionaba, la inclusión, que nadie se quede atrás. Eso, ejercer ese poder con humildad, con responsabilidad y con la dignidad que merece el pueblo de este país, que es mucha pizza. Ya sin ningún tipo de obstáculo, porque tiene todo el poder. Y le han dado a los mexicanos todo el poder para modificar la Constitución. No todo, quiere. Ese es un buen debate. Hay poderes fácticos por ahí rondando todavía. Sí. Eso creo que eso es un buen debate. A ver, ahorita lo O sea, no tienen llenadera. ¿Así de plano? No, pues yo creo que gracias, Manuel. Primero, gracias por este espacio. Yo creo que es muy sano platicar un día después de esta contienda. A ver, sin duda vemos... estamos desvelados todos. ¿no? Sí, desvelados. Eso sí, el INE pudo salir antes. Guadalupe Tadei sí nos pudo haber evitado una hora y media. Salió un poco tarde. Sí, yo creo que el INE muy mal, tardándose. En muchas elecciones, pues nunca había pasado. Yo sí le pongo un tachecito al INE y la verdad es que siempre los conteos rápidos, pues su propio nombre lo dice, deben de ser más rápidos. Creo que pasando las 12:30 no salir, me pareció un mal trabajo del INE y bueno, pues también es parte de las consecuencias de que Morena no le dio presupuesto suficiente al INE, por lo cual pues también están totalmente rebasados. Yo espero que con esta mayoría que irresponsablemente la gente le dio a Morena, porque bueno, pues ya verán las consecuencias. Darle mayoría a un gobierno es como comprar un coche sin frenos. O sea, no hay freno. No hay manera de pararlo, no hay manera de dosificarlo, no hay manera de moderar la velocidad. A mí me parece muy irresponsable que la ciudadanía le haya dado mayoría
en el Senado, en las cámaras a Morena, pero bueno, pues ya ese país eligieron, ese país tendrán. Y bueno, pues lo que sí tenemos que hacer es, como bien lo dijiste, Manuel, cambiarnos los lentes y ver también algunas problemáticas que no hemos visto de la gente. Aunque para la alianza PAN-PRI-PRD fue un mal día, un muy mal día ayer domingo. Mira, yo creo que fue un buen día en el sentido de, a ver, por ejemplo, casos como el de Monterrey, ¿no? Que estaba Mariana de MC. Bueno, pues ahí primera lección, los influencers, pues no, los likes no son votos, ¿no? Ahí gana contundentemente Adrián. Por ejemplo, el caso de Coahuila, ganamos 30 de 38 alcaldías, se ganan las 4 ciudades más importantes, Saltillo, Torreón, Acuña. Entonces, creo que tenemos muy buenas, importantes batallas. Sin embargo, ganamos Coajimalpa aquí en la Ciudad de México, contrario a todo lo que se decía, que también hubo derrotas, sí, y las asumiremos con responsabilidad, reflexionando, pues, qué es lo que nos falta, pues, cambiar en el discurso. ¿Qué está pasando con la gente? Juan, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo viste para Movimiento Ciudadano? Yo estoy muy emocionado con lo que pasó, Manuel, en el caso de Movimiento Ciudadano. Empezamos esta elección, ahorita lo platicábamos con mucha gente, sobre todo el PRI y el PAN, diciéndonos que íbamos a perder el registro, que nos ninguneaban en las mesas de opinión, en contra de los medios de comunicación, muchos, no es el caso de MBS, el caso tuyo, Manuel, pero en muchísimas mesas nos dejaron de invitar a los postdebates. ¿Ya no los invitaban ni siquiera? Nos excluían de las mesas, ni siquiera nos invitaban, de verdad, no había ni siquiera una invitación. Mucha gente en los medios de comunicación, digo, ahí están evidenciados muchos opinadores, comentadores, diciendo que ni siquiera se iban a referir a nosotros porque nosotros solamente estorbábamos al debate. Y ayer quedó claro que hay una nueva alternativa en México, que es Movimiento Ciudadano, que es la tercera fuerza más grande en el país. Jorge Álvarez Maínez sacó 500,000 de votos más que el Partido Revolucionario Institucional. O sea, ¿sacó más votos Álvarez Maínez que el PRI? Sí. Es correcto. Es decir, a ver, primera fuerza va a ser Morena, segunda fuerza va a ser, y se la van a pelear entre el PAN y el Partido Verde, por lo menos en Cámara de Diputados. No, pero estamos hablando en votación. En votación. No, pero eso es mentira. Bueno, a ver, la Cámara ustedes no son segunda fuerza y no van a tener más votos que el PRI. Estoy hablando de votación, yo te dejé hablar. Estamos hablando en el caso de la votación, Manuel, de la voluntad de los mexicanos. O sea, tú estás hablando de la votación en la elección presidencial. En la elección presidencial sacamos 500,000 de votos más que el PRI, en una tendencia muy clara que nosotros seguimos creciendo y ellos siguen decreciendo. Si para ellos las victorias son solamente ganar 4 municipios que ya tenían y demás, pues allá ellos en su reflexión solamente van a ganar una gubernatura y Movimiento Ciudadano también gana una gubernatura. Refrendan Jalisco ustedes y el PRI y el PAN solamente van a refrendar Guanajuato. Y pierden Yucatán. Y pierden Yucatán. Si para ellos es una buena jornada, pues esa es la reflexión de ellos. Nosotros creo que sí vamos a estar en una etapa de reflexión de cuál es el motivo del voto de los mexicanos, por qué votaron así, no solamente llegar a descalificar a las y los mexicanos, pero también decirlo, Manuel, que nosotros competimos en adversidad de circunstancias. A ver, Juan, pero en términos, numéricos, ¿van a tener menos senadores de los que tienen hoy? Y van a tener un poco más de diputados de los que tienen hoy. Faltan varios estados, sí. Pero estamos hablando de la votación, digamos... O sea, no hay un salto cuántico para Movimiento Ciudadano en esta elección en términos de los números, Manuel, en el Congreso. Del Congreso, pero estoy hablando del término de las tendencias, de cómo están viendo los mexicanos al PRI y al PAN como alternativa frente a Morena y cómo están viendo Movimiento Ciudadano. Yo creo que ya no los están viendo muchos mexicanos como alternativa. Y allí sí hay un crecimiento. Yo por eso le decía a Cinti que creo Manuel, que fue un mal día, muy mal día para ellos. Pero ¿y por qué no ganaron Monterrey con Mariana que tanto presumían? A ver, nada más diciendo las cosas muy en claras, porque le decía yo a Renata, creo que tienen todo el poder y no hay obstáculos ni en el Congreso ni a nivel ejecutivo. Diciendo las cosas con verdad, Juan, nunca estuvieron en segundo lugar. Nunca estuvieron en segundo lugar. Como tampoco estuvo Xóchitl en el primer... Estuvimos más cerca de Xóchitl que Xóchitl de Claudia diciendo, a ver, claro, así como Xóchitl nunca estuvo en empate técnico y siempre estuvo 20 puntos o 30 puntos detrás. No vino a presentar encuestas. Massive Caller diciendo, ya hablamos, puntos, Manuel, y esas ya hablamos hace rato de Massive Caller y de que tendrían que pedir por lo menos una disculpa y dedicarse a otra cosa. Igual México Elige, ya pidieron disculpas, pero ya de qué sirve. Hablé con Rodrigo Galván de Las Heras, de Motecnia, que traía 36 puntos, bueno, pues casi, porque fueron 30 puntos. Nunca estuvo en segundo lugar en Movimiento Ciudadano. Bueno, Manuel, también hubo y nos dijeron que estaban en segundo lugar, Juan. Hubo factores. Siempre hay cuestiones en las predicciones que pueden fallar. En las tendencias, Manuel, crecimos 6 veces de hace 6 años
a hoy. ¿Qué otro partido creció así? ¿Qué van Morena. a sacar? 10, 11%. No, 6 veces no. O sea, digamos, en términos de votación, no. Pero esas sigue 6 sin veces. explicarnos, a ver, si van increíble, ¿por qué perdieron Monterrey? No, Aún bueno, teniendo vamos al muy bien, pero bueno, gobernador, si tú teniéndolo quieres de hablar- esposo. O sea, Bueno, sería como decir por qué perdió en Yucatán. Eso es lo que refleja, O sea, el digamos, descaro. un fracaso en Yucatán para ustedes, porque eran gobierno, y un fracaso en Monterrey para MC, Pero es porque eran una gobierno. gubernatura. Que un Yo creo municipio, que o sea, el no descaro comparar de eso. Movimiento Pero es la esposa del Ciudadano gobernador. y el No, por eso. Y es la nepotismo. capital del estado donde gobierna. Sí, claro, y el nepotismo Bueno, de sí, Movimiento con- Ciudadano. Pero aquí ¿no? yo lo que Pero bueno. escucho es que cada quien va a defender lo que hayan ganado, pero en No. realidad lo que estoy viendo es que hay un triunfo demoledor, aplastante. Pero de la Manuel, yo estoy 4T. diciendo que nosotros íbamos a entrar a un proceso de reflexión, a saber por qué la gente votó así y no descalificarlos y no decir que la gente no entiende el sentido de su voto y no entiende lo que está haciendo. Nosotros íbamos a entrar a ese proceso de reflexión. Lo que sí te estoy diciendo es que mucha gente decía al principio de esta campaña, bueno, a ver si les queda el registro, a ver si llegan a su 3%. Yo lo dije. Y hoy estamos... Yo cuando empezó la Y hoy campaña, estamos llegando al 11%. veía Manuel, complicado. con una campaña que tú lo sabes, mucho más austera, con mucho menos recursos, con No, mucho menos espera, posibilidades. no. ¿Cuánto gastaban en redes ¿Cómo no? sociales? Vas a Gastaban, se comparar el auditaron presupuesto del PRI, 1 millón de el pesos presupuesto diarios del- en redes sociales Vas a para comparar los el likes. presupuesto o sea. del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del Verde con el de Movimiento Ciudadano. No es comparable, Manuel. Entonces, todos vimos esa campaña. Por eso nosotros recorrimos 50 universidades. Nosotros no estábamos haciendo mítines de no sé cuántas miles de personas, porque nosotros fuimos a hablar con los jóvenes. Y creo que en ese sentido fuimos la única campaña que empezó distinto de cómo empezó a cómo están terminó. satisfechos. Y esa es una Entonces. situación- Y van a estamos más valorar que si van a satisfechos. caminar con Claudia Estamos más que- Sheinbaum y con la 4T en el Como Congreso, nosotros lo o hemos si dicho, se te mantienen. lo digo muy claro, si es las cuestiones que ha votado el PRI, como ampliar la prisión preventiva oficiosa para seguir metiendo más pobres en la cárcel, por supuesto que no. Si es, por ejemplo, para ampliar los derechos de los trabajadores, como lo propusimos en Vacaciones Dignas, y ahora lo vamos a seguir proponiendo con la reducción de la jornada laboral, por supuesto que... Tú ahí va vas a estar ¿no? en la Cámara de Ahí va- Diputados. Ahí voy a estar. Tú vas a estar en la Y ahí Cámara. voy a estar Como con va a estar esas- y ahí Gibran voy a también, estar que en está esas los causas. jueves con Ahí voy a nosotros estar acá. también. Gibran Ramírez. Yo espero que no se vuelvan los esquiroles de Morena. Y sí quiero aclarar algo para que A los ver. que Ese nos lugar es- A ver, escuchan... Cintia, y ahora A ver, para vamos los con que el nos tema. escuchan, que no se vayan a comprar este discurso de Movimiento Ciudadano, por supuesto que no sacamos votos que el PRI. Todavía el caso, por ejemplo, aquí propio en la Ciudad de México, sacamos 5 veces más los votos de Movimiento Ciudadano. Y en el caso del PRI solito, por ejemplo, en casos como el Senado, pues prácticamente duplicamos la votación. Entonces, ahora sí que no les mientan, no sacaron más votos que el PRI. Yo creo que Movimiento Ciudadano se lleva una gran derrota. La gran derrota es, bueno, pues sin duda pensaban que todo era Mariana, influencer, los likes, y ya vimos que no, que los likes no son votos, ni aún con el aparato del gobernador. 2, Jalisco, primero todavía no está el 100% Ya dijo la Secretaría de Gobernación. del cómputo. Por eso, pero la Secretaría de Gobernación no define. O sea, esto no Ya se está. El define PREP por la también. Secretaría de Gobernación. Bueno, ok. Y por otra Y por el- parte, por el PREP tampoco. están a muy pocos puntos de perder Jalisco, que era su estado. Y además, bueno, lo que sí vimos es que Movimiento Ciudadano terminó siendo el esquirol de Morena. Yo aquí lo apuesto, Manuel, en esta mesa. Ya lo veremos en la Cámara de Diputados cómo votarán todo con Morena. Y será una vergüenza. ¿Ustedes se van a mantener como alianza? A ver, nosotros vamos, como alianza, claro, Sí, nos vamos PAN, a mantener PRI, como alianza, PRD, por si supuesto. sobrevive, se van a mantener. No, ya. Por supuesto que sí. ¿Sí? A ver, nada más para que Nada más, conteste Juan y ahora es que dijo dos, Renata, porque está muy dos entretenida viéndolos. imprecisiones. Uno, sí sacamos más votos que el PRI, 500,000, medio millón de votos más que el PRI en la elección presidencial. La gente que nos está viendo puede ir a checar ahorita mismo el PREP y lo va a ver. Según Buró Parlamentario, la organización más seria en términos de votaciones parlamentarias, el PRI es el partido en la Cámara de Diputados y Senado que más ha votado con Morena en las cámaras. A ver, Hombre, Bueno, Renata. Yo nada más Turrey. voy a contestar a este señalamiento de llamarle a la gente que votó ayer irresponsables por darle mayoría calificada al país. Me parece que es precisamente el discurso por el cual están, con todo respeto, en donde quedaron, ¿no? El llamarle a la gente que vota nada más por los programas sociales es llamarles comprados. Llamarle a la gente que no entiende por qué está votando o que son manipulados es ofensivo, es ofender a la gente que después tienen que ir a pedirles el voto. Llamarles irresponsables es pensar que la gente no está entendiendo el sentido de su voto o que lo está haciendo sin entender las implicaciones de su voto. Yo pienso que todo lo contrario. Yo pienso que Morena fue muy claro en qué quería, para qué quería el poder, que estaba buscando el Ejecutivo, pero que también estaba buscando el plan C para A, B, C, D, tales reformas. Fue clarísimo. Ya quisiéramos que el PAN, el PRIAN,
en su momento nos hubiera dicho qué querían hacer como proyecto transeccional, qué quería hacer Calderón después de Fox. Nunca lo dijeron. Si nos hubieran dicho vamos a hacer una guerra contra el narcotráfico, quién sabe qué hubiera pasado en las urnas. Me parece que el momento político que vivimos, en el cual el partido, la 4T en general, dice nosotros queremos la mayoría calificada porque el Poder Judicial está haciendo un poder fáctico, de lo que hablábamos un poco ahorita. ¿Dónde están esos poderes fácticos? Bueno, el Poder Judicial lo está haciendo. Eso no significa que hay que acabar con el Poder Judicial. ¿Lo van a desaparecer? No. Porque es que tenemos miedo, ¿eh? Mucha gente ya está agarrando sus maletas para irse de México por esta desaparición del Poder Judicial que quiere hacer Morena. No, eso es una mentira y lo sabes. Sabes que es una mentira. Nadie va a desaparecer ningún Poder Judicial. Sabes perfectamente que eso no es cierto. También dijeron que iban a agarrar sus maletas en 2018 y aquí seguimos todos y qué bueno, porque necesitamos a todos y a todas para construir ese país. Es totalmente falso. Sin embargo, atreverse a decir que Morena quiere acabar con el plan, con el Poder Judicial. Eso es totalmente falso. Se busca reformar, sí, en específico Claudia Sheinbaum habló durante su campaña de 3 ejes fundamentales. Uno, que las fiscalías locales, en específico las locales, porque ahí hay muchos pleitos políticos. Está el caso de Nuevo León, está el caso de Morelos, para que no, digamos, de diferentes partidos políticos, donde el Ejecutivo y el fiscal se pelean y entonces la gente queda desprotegida. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las fiscalías que son autónomas se puedan coordinar con el Ejecutivo y con el Poder Judicial? Los poderes judiciales a nivel local, un desastre también. Tenemos un gasto público en los poderes judiciales locales bajísimo comparado con otros países del mundo, mientras que tenemos una de las Supremas Cortes más caras de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí hay que acomodar, porque la mayoría de la gente que ocupa la justicia, pues es la justicia Ahora, local. probablemente llegue al poder Claudia Sheinbaum ya con esta reforma aprobada. Pero que hoy el presidente dijo, vamos a platicar de porque que... el nuevo Congreso, los nuevos empieza el diputados, primero. senadores, 1 de septiembre, y Claudia Sheinbaum tomará protesta el 1 de octubre. Exacto, ¿no? Tiene un mes, y él lo anunció, que era parte de lo que él quería, pero hoy, y me parece que fue muy responsable el presidente, decir, evidentemente no voy a mandar la iniciativa que él mandó del Poder Judicial, vamos a platicarlo la presidenta electa y yo, y ahí ahí veremos. Y 3 y último del Poder Judicial, porque sí me interesa que quede claro a la audiencia que es totalmente falso lo que dijo Cintia, y 3, al menos yo estoy hablando de lo que Claudia Sheinbaum dijo en campaña: fiscalías, Poder Judicial local, la coordinación entre instituciones, incluso pensar en si esto se puede elevar a rango constitucional, es decir, que las instituciones encargadas de la justicia, el Ejecutivo, el Poder Judicial y las fiscalías, tengan esa coordinación como mandato constitucional. Y tercero y último, la separación de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, que es una anomalía en México. A ver, ¿le damos otra vuelta? Sí, yo para aquí ir nada cerrando, más quisiera, a mí me preocupa mucho, igual que a muchos mexicanos que nos escuchan, que sí están agarrando sus maletas para irse del país. Primero, ¿cómo le van a hacer con esta violencia que vivimos todos los candidatos, con 50 candidatos asesinados en esta elección? El plan C que ustedes tienen, sería muy bueno, Renata, que le explicaras a la gente, porque el plan C sí viene esa desaparición del Poder Judicial. Y yo les pregunto... Pero eso es falso, estás mintiendo. ¿En dónde viene eso? Mandarlo a competir, quitarles el presupuesto. Acabas de decir que tenemos de las cortes más caras del mundo. Bueno, sí. Entonces quieres a la corte corrompida, como todos, como muchas instituciones. Eso es un argumento falso. Ahora, a mí sí me preocupa muchísimo esto que van a hacer con esta mayoría irresponsable que van a tener, y sobre todo, pues mi pregunta es, los nombramientos del INE, ¿qué va a pasar? Del INAI, pues, ¿qué va a pasar con los más de 200 cargos que 200 nombramientos, Manuel, que se deben de hacer en el Senado de la República, que Morena no quiso hacer? Entonces... Pues ya los van a poder hacer, van a tener la mayoría. Por eso, entonces, esta mayoría irresponsable que ustedes tienen, pues lo único que va a pasar es seguir destruyendo al país. Y por último, quiero decir algo, Morena muy incongruente, tanto se quejaron, ¿no? Del PRI, del PAN, se llevaron a muchísimos expriistas, ahí lo vemos ahora con Alejandra del Moral, dejaron a muchísima gente de Morena fuera por poner a personas que no eran ni sus militantes. Entonces yo creo que Morena, bueno, ya ganaron la elección, ¿ok? Tienen mayoría en las cámaras. Yo sí les pido, como ciudadana, y lo estaremos dando la batalla en el Senado, no sean irresponsables con esta mayoría en el Congreso y en la Cámara
Cámara de Diputados porque tenemos miedo. No lo vamos a hacer porque para eso está la revocación de mandato y con quien tenemos una responsabilidad es con el pueblo de México. Y responsable es venir aquí un día después de la elección a decir mentiras sobre el Poder Judicial. Eso es la verdad. Síguete tú, Renata, porque Juan nunca ha cerrado y se muere de ganas por cerrar. No. Bueno, yo cierro entonces, a mí sí me gustaría cerrar con las cosas que me emocionan de lo que sigue. ¿Qué te emociona? Me emocionan, voy a decir, 4 cosas de voladísima. 1, los jóvenes, hay programas específicos para atender a los jóvenes, en específico cuestiones educativas, para que los jóvenes estén atendidos y no acaben en donde no tienen que acabar, tienen que estar en las escuelas y no en las calles. Lo segundo es la ampliación de derechos, esta seguridad social para las personas repartidoras que nos llevan a veces la comida a casa, etcétera, y ahí estoy segura que encontraremos coincidencias con Movimiento Ciudadano. Las viviendas, que también fue parte de la plataforma de Movimiento Ciudadano, 1 millón de vivienda en el país. El tercer punto es la infraestructura, junto a infraestructura, nearshoring y la transición energética, porque el plan de Claudia Sheinbaum incluye estas 3 cosas para que esa relocalización de empresas tenga un potencial mucho más fuerte y que sea un desarrollo próspero para todos y todas y no se quede nada más en ciertos sectores de la sociedad. Y el cuarto, por supuesto, pues es muy emocionante tener una mujer presidenta.